aquí con vosotros y pues dando la palabra del Señor. Me gustaría por eso empezar con una oración y luego ya seguimos. Pues Señor, te queremos dar muchísimas gracias por todo lo que nos das, gracias por todo lo que tú eres, gracias porque como estábamos cantando, tú llevaste nuestra culpa allí en aquella cruz, en aquel madero. Gracias Señor porque no depende de nosotros, gracias porque tú lo has hecho todo. Gracias porque podemos confiar en ti, en tu obra que es perfecta, Señor. Gracias porque no hay duda alguna de que tú lo hiciste todo perfecto y de que cuando muramos, Señor, o cuando tú vengas a buscarnos, iremos al cielo contigo, porque no dependía de nosotros, porque dependió de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por todo esto, y te quiero pedir ahora que tú me guíes, que no sea yo hablando, Señor, que seas tú utilizándome a mí. Te quiero pedir por cada uno de los corazones que están escuchando, incluido el mío, que nos ayudes, Señor, a cambiar aquellas cosas que debamos de cambiar, que nos ayudes a acercarnos más a ti, Señor, y que esta tarde pues podamos salir bendecidos, Señor, con tu palabra. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, pues, si yo os digo que alguien se ha convertido, alguien ha pasado de muerte a vida, alguien ha creído en el Salvador, yo os digo, hay un elemento, hay algo que tiene que haber para que alguien se convierta al Señor. ¿Qué diríais que es ese algo? ¿Arrepentimiento? Yo quiero enfocarme en otra cosa, pero también fe. Y en esta tarde quiero hablaros sobre la fe. Y a lo mejor podemos caer en el error de pensar, ¡buah, la fe es lo que se necesita para creer en Dios, para ser salvo! Y pensamos, ¿no? Y cuando testificamos, decimos, tienes que tener fe en Dios, tienes que creer en Dios. Y dejamos un poco como muy lejano, ¿no?, aquel día en que creímos, y a lo mejor es como, la fe es necesaria ahora, pero era mucho más necesaria aquel día en que yo me convertí. Aquel día era indispensable la fe. Y podemos caer en el error de que los años van pasando y aquella fe va disminuyendo, y a lo mejor podemos incluso llegar a pensar que ahora ya no es tan importante como antes. Sin embargo, la fe para el creyente es igual de indispensable que para el incrédulo. Aquella fe que nos llevó al Señor, aquella fe que nos llevó a pasar de muerte a vida, debe seguir siendo igual de necesaria para la vida cristiana, igual de indispensable. Y me gustaría empezar con la descripción de qué es la fe. Pero quiero que me digáis vosotros, ¿qué es la fe? Fe es tener la certeza de lo que no se ve. Vale, muy bien. Hebreos 11, 11.1. ¿Alguien más? ¿Qué es la fe? Confianza en Dios. Confianza en Dios. Muy bien. Pues como decía Elías, y es como me quiero centrar, porque si tenemos una definición perfecta es la de la Biblia. Y dice, ¿no?, en Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vuelvo a leerlo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo lo que sí que he hecho ha sido buscar en el diccionario las palabras certeza y convicción. Certeza es, según la RAE, conocimiento seguro y claro de algo. Y convicción es seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Vemos que convicción y certeza son prácticamente sinónimos, pero los dos implican seguridad. Los dos implican una confianza plena. Es decir, estar 100% seguro de algo. Total confianza, total seguridad en algo. ¿Pero en algo qué? En algo
que no vemos. Es muy importante eso. La fe está siempre basada en algo que no se ve. Y eso lo veremos más adelante. Pero quiero que veamos que la fe es muy importante e indispensable para el creyente, no solamente para el incrédulo, porque la fe es aquella que nos acerca a Dios, que nos hace agradables delante de Dios. Acompañadme en Hebreos 11, en el mismo pasaje, pero el versículo 6. Hebreos 11:6. Quien lo tenga puede leerlo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a una persona de la cual estamos siempre dudando, siempre cuestionando, ¿no? Si alguien nos viene y nos cuenta algo y le decimos, ¿en serio? Yo creo que eso que dices no es verdad, ¿no? Yo creo que eso te lo estás inventando. ¿Qué pensáis? ¿Que le vamos a agradar a esa persona? Pues obviamente no. Y a veces podemos caer en el error de actuar así con Dios. Dios nos da una promesa, Dios nos dice, no te desampararé, te sustentaré, nos dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás te será añadido, no te afanes, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nos empieza a dar un montón de promesas y podemos decir, eso permíteme dudarlo. Eso no le agrada a Dios, no podemos agradarle a Dios sin fe. Es indispensable para el creyente el creer en Dios. Y a veces puede sonar muy brusco, ¿no? Que yo diga, estamos desconfiando de Dios, pero hay iglesias y hay muchas personas que han podido caer en este error. Por ejemplo, lo más básico en Génesis, ¿no? Dios nos dice, yo creé el universo, lo creé todo en 6 días y el último descansé. Hay que tener fe en eso, hay que creer que lo que dice Dios es cierto, pero incluso en algo así que es el primer capítulo de la Biblia, hay creyentes o que se llaman creyentes que no lo creen así, que creen que entre día y día pasaron mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué creen eso? Porque están queriendo tener fe en lo que ven, en las personas, en la ciencia, en vez de tener fe en lo que no se ve, que es en Dios. Y de la misma forma que a alguien no le gusta que cuando estemos hablando con él, estemos siempre desconfiando de él, obviamente a Dios tampoco le gusta eso. Dios espera a que nos acerquemos a él confiadamente, en plena confianza. Y la fe es indispensable cuando oramos a Dios. Y hemos dicho que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Podemos ver a Dios físicamente con nuestros ojos? A Dios nadie le vio jamás, ¿no? El unigénito Hijo de Dios es el que lo ha dado a conocer, pero a Dios no lo podemos ver, no lo hemos visto, y por eso debemos tener fe en Dios para verlo. Yo puedo decir, tengo fe de que estas velas son rojas y las estoy mirando. Puedo decirlo, pero ¿realmente estoy teniendo fe en que son rojas? No. ¿Por qué? Porque las estoy viendo. Y la fe es la certeza de lo que no se ve, ¿verdad? Sin embargo, yo me giro y digo, tengo fe de que esas velas siguen siendo rojas. Eso sí es cierto, porque no las estoy viendo. Porque puede haber venido alguien aquí ahora y haberlas cambiado de color. Pero en cuanto yo me he dado la vuelta y veo esas velas que son rojas, yo no puedo seguir diciendo, tengo fe en que son rojas. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve o de lo que se espera. Y así pasa con Dios. A Dios no lo vemos, pero tenemos esa fe, esa seguridad. Yo cuando me giro estoy totalmente seguro de que esas velas siguen rojas, pero no las estoy viendo.
yo puedo estar totalmente seguro de que Dios existe, de que Dios es real, de que todo lo que ha dado en su palabra lo va a cumplir y no lo estoy viendo. Todas estas personas que dicen, yo necesito ver para creer, no es cierto, porque muchas veces confiarán en cosas ciegamente y al 100% que no están viendo. Cualquier persona confía en algo 100% sin verlo. Habréis escuchado el ejemplo de la silla, ¿no? Que yo cuando me siento en una silla estoy teniendo fe en esa silla. Estoy depositando toda mi confianza. Y es así la fe que debemos de tener con Dios. Una fe al 100%. Pero muchas religiones necesitan ver para creer. Y hay muchas personas que necesitan ver para creer. Por eso se hacen imágenes. Porque tienen que orar a algo que vean, ¿no? Tienen que orar a aquella virgen que están viendo, a aquel símbolo que están viendo, a aquella estatua que están viendo. ¿Por qué? Porque realmente no tienen fe. Porque si necesitan ver para creer, no están teniendo fe. Porque es imposible. Cuando tú ya estás viendo algo, ya no te hace falta la fe. De hecho, en el cielo no nos va a hacer falta la fe, porque le veremos a Dios cara a cara como Él es. No nos hará falta ya la fe. Me gustaría ver 2 puntos, y el primero es ver la fe en la oración. Y luego me gustaría ver cómo tener fe, o cómo podemos tener esta fe. Acompañadme en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículos del 20 al 24. Dice así: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¡Wow! Vuelvo a leer el versículo de Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si hemos dicho que certeza y convicción es estar seguro de algo, es estar 100% seguro, significa que cuando entra la duda, la fe se desvanece totalmente. No se puede tener fe y dudas a la vez. No, a lo mejor tú piensas, yo dudo porque mi fe es pequeña. No, si dudamos no estamos teniendo fe, porque si no puedes decir estoy seguro de esto, estoy completamente seguro de esto, no estás teniendo fe, porque la fe es la certeza, es la convicción. Si no puedes decir estoy convencido de esto, no puedes decir estoy teniendo fe. No puedes decir incluso estoy teniendo poquita fe, porque no hay convicción, no hay certeza, no estoy 100% seguro. Y hay algo que se nos ha ido colando, y es que esperanza es lo mismo que fe. Y me explico, porque sí que están muy relacionadas. Cuando yo tengo fe, yo tengo esperanza. Si yo tengo fe en Dios, yo tengo la esperanza de que le veré. Pero esperanza no es fe. Y pondré un ejemplo práctico y lo vais a entender. Con el mismo ejemplo de las velas, yo puedo decir, yo tengo fe de que esas velas son rojas, ¿no? Estoy diciendo que estoy 100% seguro, que tengo la convicción, la certeza, la seguridad de que son rojas. Pero yo puedo decir, yo tengo la esperanza de que esas velas son rojas. ¿Allí hay convicción al 100%? Si yo digo que tengo la esperanza, no. Allí estoy diciendo, yo creo y ojalá que sean rojas, pero cabe la posibilidad de que no lo sean, ¿no? Me recuerda esto, pues,
hay muchas personas, sobre todo católicos, que te pueden decir, yo tengo la esperanza de que un día voy a ir al cielo. Suena muy bien, pero ¿eso es fe? Tú les dices, pero ¿estás 100% seguro de que vas a ir al cielo? Dicen, eso nadie lo puede saber. Yo tengo la esperanza de que sí, pero eso yo no lo puedo saber. Ahí vemos esa gran diferencia entre fe y esperanza. Yo puedo tener esperanza, pero no estar teniendo fe. Sin embargo, cuando yo tengo fe, entonces obviamente tengo esperanza. Pero no nos confundamos, esperanza no es lo mismo que fe. Esperanza es una posibilidad. Esperanza admite la posibilidad de que no sea como tú quieres o como tú esperas. La fe no. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y de la misma forma, cuando oramos, tenemos que tener esta certeza, esta seguridad de que Dios es todopoderoso y de que Dios tiene el poder para hacer lo que le pedimos. Pero muchas veces nos quedamos aquí, nos quedamos en yo creo que Dios puede hacerlo, yo creo que Dios tiene el poder para hacerlo, pero dudo que lo voy a hacer esta vez, ¿no? Vemos las palabras de Jesús, lo que acabamos de leer, que dice, y quítate y echa en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Está diciendo que creyere que será hecho lo que dice. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. No dice, creed que yo podría daroslo si quisiera. Dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Nos está haciendo aquí una promesa muy grande. Pero debemos creer que lo recibiremos. Y eso implica mucha fe. O implica poquita fe, pero fe verdadera. Porque ¿cuántas veces no hemos orado a Dios por algo y hemos terminado de orar y nos hemos quedado con la misma inseguridad, pensando, probablemente Dios no va a obrar esta vez, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado la palabra de los médicos y los médicos han dicho no hay esperanza y nosotros hemos orado a Dios sin esperanza? Porque los médicos han dicho que no había esperanza. Sin embargo, aquí el Señor Jesús nos reta a que oremos creyendo que lo recibiremos. Y eso no es cosa fácil. Eso requiere una fe verdadera, una fe segura. Santiago 1,16 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Nos está diciendo aquí que si pedimos y oramos al Señor sin fe, prácticamente es como si no le pidiéramos nada. Santiago también dice que si le pedimos a Dios sin fe, no hay garantía de que Dios nos vaya a responder. Eso no significa que Dios no nos responda. Dios puede responder a un hijo suyo que le está orando incluso sin fe. Puede hacerlo, pero dice que no es garantía. Lo que sí que el Señor nos da es la garantía de respondernos. Y no solamente de respondernos, sino de hacer lo que le pedimos. Nos lo está diciendo aquí el Señor Jesús. Pero nos hace falta fe. Nos hace falta una fe plena. Porque muchas veces es complicado o requiere realmente una fe verdadera el creer que Dios lo va a hacer. Porque es fácil creer que Dios puede hacerlo. Eso es muy sencillo. Creer que Dios puede hacer cualquier milagro es muy sencillo, pero creer que Dios va a obrar por ese milagro que tú le estás pidiendo, eso sí requiere fe. Eso sí requiere fe verdadera. Y no digo que sea mucha, puede ser poquita, pero fe verdadera. Y aunque sea poquita, si es verdadera, estarás convencido de aquello, estarás completamente seguro, al 100%. Vamos a ver un ejemplo sobre esto en Pedro.
Y es que todos sabéis, ¿verdad? Cuando Pedro anda sobre las aguas, anda sobre el mar, Jesús lo llama y Pedro tiene fe. ¿Sí, no? Pedro tiene fe y es por esa fe que Pedro sale de la barca y empieza a andar sobre el mar. El mar no estaba quieto, pero aunque hubiese estado quieto requería mucha fe. Pedro, en el momento que salió de la barca, ¿creéis que tenía dudas de que se iba a hundir? No, ¿verdad? Pedro estaba completamente seguro de que cuando iba a salir de la barca iba a andar sobre el agua, porque Jesús se lo había dicho. No había en él ninguna duda, por eso es que tenía fe. Pero ¿qué pasó a continuación? Se hundió. ¿Creéis que Pedro se hundió porque dejó de creer que Dios era poderoso para seguir sosteniéndolo? Si en aquel momento tú hubieras podido congelar y preguntarle a Pedro, Pedro, ¿crees que el Señor no es poderoso para mantenerte en el agua si ya lo ha hecho? Pedro no dudó en eso. Pedro, yo estoy completamente seguro de que sabía que el Señor era poderoso para poder seguir andando sobre el agua. Lo había hecho ya. Sería muy raro que dudara y dijera, ¡buah! Yo creo que el Señor no puede con esto, no. Pero ¿qué pasó? Que le entró la duda. Pensó, Dios no lo va a hacer más. O miró alrededor y pensó, Dios quizá deja de sostenerme sobre el agua. No que Dios deje de tener el poder, sino le entró la duda de que Dios seguiría sosteniéndolo sobre el mar. Y entonces se hundió. Y entonces Jesús le dijo que le faltó la fe. Pero no es que le faltara la fe de que Dios podía hacerlo. Le faltó la fe de que Dios iba a hacerlo o a seguir haciéndolo. Y podemos caer en el error de estar confiados en decir, no, yo tengo fe, yo creo que Dios puede hacer esto, yo creo que Dios puede sanar a tal hermano, yo creo que Dios puede darme lo que necesito. Sin embargo, estamos orando y en nuestro corazón, en nuestra mente estamos pensando, Señor, yo dudo que lo vayas a hacer esta vez, dudo que vea un milagro para esto, yo dudo que ese hermano se sane. El médico ha dicho que no hay esperanza, que quedan 5 días. Ha dejado ya de comer. No dudamos de que Dios pueda hacerlo, pero dudamos de que Dios vaya a hacerlo. Y eso también es falta de fe. Y eso es esa fe que Jesús nos está pidiendo aquí. Cuando dice, os digo que todo el que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. No nos dice creed que yo puedo hacerlo, nos dice creed que lo recibiréis. Y vemos otros ejemplos que no vamos a mirarlos, pero con Abraham, vemos también Elías. En Elías vemos una fe que obra, una fe que se atreve a afrontar a una multitud que iban en contra de él y les dice, hacemos una cosa, vamos a ver a quién responde Dios. ¡Wow! Eso requería mucha fe, porque podía quedar mal delante de mucha gente. Elías en aquel momento sabía que Dios podía hacerlo, pero sabía que Dios iba a hacerlo. Y esta segunda fe, o la fe es la misma, ¿no? Pero este segundo aspecto, el creer que Dios lo va a hacer, el creer que Dios va a obrar, es el que muchas veces nos falta. Y es, digamos, es un requisito para que el Señor nos conteste. El Señor puede contestarnos en su misericordia igualmente, pero nos requiere este tipo de fe, esta fe verdadera, que cree que Dios va a obrar, que cree que Dios va a contestar. Acompañadme en Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo
que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero vamos a leer desde un poco más atrás, desde el 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuánto he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y aquí hay algo un pelín extraño, porque un grano de mostaza es algo pequeño, ¿verdad? Un grano de mostaza es algo muy pequeñito, es la menor de las hortalizas, bueno, la menor semilla, que luego se hace la mayor de las hortalizas, pero es una semilla muy pequeñita. Es decir, fe como un grano de mostaza, ¿es mucha fe o es poquita fe? Es poquita fe, ¿verdad? Un grano de mostaza es algo pequeñito, algo poquito. Pero, ¿cómo puede ser entonces? Dice, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, y luego les dice: si tuvierais poquita fe, ¿cómo puede ser? Les está reprendiendo porque están teniendo poca fe, y luego les está diciendo: si tuvierais poquita fe. En la traducción de la Biblia en catalán no pone por vuestra poca fe. Lo que pone allí es por vuestra incredulidad. Porque aquí no se está refiriendo a una poquita fe de cantidad, se está refiriendo a una poquita fe de calidad, de que había dudas. Aquellos discípulos tenían dudas de que Dios iba a obrar. Y por lo tanto, cuando hay dudas, la fe se desvanece. No es que tuvieran poquita fe, es que no tenían fe, porque no estaban convencidos, no había certeza en ellos. De hecho, la fe es prácticamente o hay o no hay. Porque si es la convicción, la seguridad, la certeza, eso ya implica 100% seguro. Por eso aquí el Señor está diciendo: solo que tuvierais fe como un grano de mostaza, por muy poca que sea, si esa fe es verdadera, ya está. Podéis mover montañas con eso. O sea, ¿se necesita más fe para poder hacer alguna otra cosa que para mover montañas? Si hay algo más difícil de creer que Dios va a hacer, es creer que yo voy a orar al Señor porque un monte se mueva y que se vaya a mover. Yo puedo orar para que un monte se mueva y no va a pasar, primeramente porque seguramente no será la motivación correcta, pero yo no voy a tener la fe suficiente. O no voy a tener, no suficiente, sino que no tendré fe. ¿Por qué? Porque voy a estar dudando de que Dios vaya a hacer eso. Vemos aquí que no es tanto la cantidad de fe, sino la calidad. Prácticamente la fe es o hay fe o no hay fe. Y cuando hay fe, obviamente tiene que estar puesta en el Señor. Porque en este mundo hay personas que tienen muchísima fe, y muchísima fe ciega en muchas cosas, pero la tienen puesta en lo que no debemos. Pero si tenemos nuestra fe puesta en el Señor, o hay fe o no hay fe. O estoy 100% seguro, o estoy, como dice en Hebreos, convencido, o hay dudas. Y si hay dudas, ya no estoy convencido. O hay fe o no hay fe. Vemos cómo es realmente importante para la oración, para que el Señor nos conteste una oración, el tener esa fe. No solamente de que el Señor puede obrar, sino de que el Señor va a obrar. ¿Cómo tener fe? ¿Puedo aumentar mi fe? ¿Y
cuando digo aumentar, no me estoy refiriendo a la cantidad de fe, sino a la calidad, a aquellas cosas a que tengo fe, ¿no? Porque más que la cantidad de fe, en la cantidad de circunstancias que voy a tener fe, ¿no? Porque si decimos que la fe es o tengo fe o no tengo fe, entonces podemos orar para tener fe en más circunstancias, para tener fe en más ocasiones en nuestra vida, para dudar menos veces. ¿Podemos mejorar en eso? Obviamente que podemos mejorar en eso. Y una cosa es con la palabra de Dios. Acompañadme en Romanos 10, versículo 17. El primero que lo encuentre puede leerlo. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como más conocemos a una persona, pueden pasar dos cosas. Una, o que cada vez confiemos más en esa persona, o que cada vez confiemos menos en esa persona. Porque hay personas que cuanto más las conoces, dices, ¿por qué le tuve que decir tantas cosas de mi vida? ¿Por qué tuve que confiar tanto en ella, en aquella persona? Y ahora conozco que lo ha ido contando por todos lados, ha ido diciendo cosas que no son, ¿no? Cuando conocemos a una persona, pueden pasar estas dos cosas. Una es que cuanto más la conozcamos, más desconfiemos de ella, o que cuanto más la conozcamos, más confiemos en ella. No puede ser que estés conociendo a una persona más y más y tú sigas confiando igual en ella que la primera vez. No, o confías más o desconfías. Y con Dios pasa lo mismo. Obviamente, con Dios, cuanto más le conozcamos, no vamos a desconfiar de Él, si no es que no le estamos conociendo de verdad como Él es. Pero aquí vemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque cuanto más conozcamos este libro, cuanto más conozcamos a Dios, más fe tendremos en Él. Más fácil nos será cuando nos venga esa tentación, el no dudar, el tener fe, porque cuando pecamos estamos fallando en la fe. La fe en el cristiano es imprescindible porque nos sostiene. Cuando yo peco contra Dios es porque estoy creyendo que lo que Dios dice no vale la pena, ¿no? Que vale más la pena lo que yo quiero hacer que lo que Dios dice. Cualquier pecado es el fruto de la desconfianza. Lo vemos en el Edén, ¿no? ¿Cuál fue el pecado? Vale, fue comer ese fruto, pero fue la desconfianza, fue el confiar en otras cosas que no eran Dios. Y cuando nosotros pecamos, estamos desconfiando de Dios. Es esa falta de fe. En aquel momento en que yo estoy pecando, si tuviera fe, yo diría, no vale la pena mentir en esta situación porque Dios dice que el que siembra siega, y Dios dice que yo soy amor, yo soy santo, sed vosotros santos. Y si en ese momento tuviéramos esta fe, no pecaríamos. Vemos como la fe realmente es importantísima para la vida cristiana. Y la fe la obtenemos por medio de conocer más y más y más al Señor. Cuanto más le conozcamos, más fe tendremos en Él. Menos veces habrá estas circunstancias en las que dudemos de Dios. Vuelvo a leer Mateo 17, 20 y 21. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero dice luego, este género no sale sino con oración y ayuno. Y es que la oración es indispensable también para aumentar nuestra fe. Necesitamos orar al Señor
para que Él nos aumente nuestra fe. Necesitamos pedirle al Señor que Él nos aumente nuestra fe. Y ya de pasada, no es el tema en esta tarde, pero el ayuno también es para nosotros hoy en día. El ayuno no era solamente para el pueblo de Israel. El Señor Jesucristo lo estableció. Dijo que sus discípulos, cuando Él se fuera, entonces llegará el tiempo en que ellos ayunarán. Y estaba hablando ya del nuevo pacto, del tiempo de gracia. Solo ahí lo dejo, que el ayuno también es para nosotros. Podemos ayunar pidiendo fe al Señor. Y Él nos va a escuchar. De la misma forma que leyendo la Biblia conocemos más a Dios y obtenemos más fe en Él, orando a Dios, le conocemos más también y podemos tener más fe en Él. Y cuando oramos, existen dos factores, digamos, para decirlo de alguna forma, para que Dios haga lo que pedimos. El primero es, ¿cuál es? La fe. El primer factor es la fe. Pero el segundo factor es que lo que pedimos sea conforme a su voluntad. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5, 14. Y obviamente, eso es cierto. Tienen que pasar esas dos cosas para tener la garantía de que Dios nos va a responder con lo que queremos. Pero muchas veces nos aferramos o nos escondemos en ese segundo factor, ¿no? Y muchas veces eso de que es que a lo mejor no es la voluntad de Dios, podemos llegar a usarlo como excusa de nuestra fe nula. Oramos a Dios por un motivo y no estamos creyendo que Dios va a obrar y decimos, es que a lo mejor no es su voluntad. Entonces, yo no sé si Dios lo va a hacer, si Dios va a obrar, y nos escondemos detrás de... Eso es como un escudo nuestro, ¿no? Y oramos al Señor y pensamos, bueno, si Dios no lo cumple, es porque no era su voluntad, no es porque yo no tenía suficiente fe. Y nos escondemos, ¿no?, detrás de eso, y eso lo que hace es que nuestra fe sea nula porque estamos dudando de que Dios va a obrar. Estamos dudando de que Dios lo va a hacer. Cuando aquí vemos en 1 Juan 5:14 que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí el Señor se está refiriendo, Juan, se está refiriendo a que si yo voy al Señor orando por algo para mi carne, para gastar en mis deseos, si yo voy orando al Señor incluso para el mal de una persona, suena muy brusco, pero yo estoy completamente seguro de que ha habido gente que ha orado por esas cosas. El Señor no nos va a escuchar, obviamente. Si yo oro para que tenga mucho dinero y para que todo me vaya súper bien aquí, para poder hacer lo que yo quiero, obviamente el Señor no nos va a escuchar. Pero esto es una casi opinión personal. Yo llego a la conclusión de que cuando aquí está diciendo que tiene que ser en la voluntad del Señor, se está refiriendo a su palabra. Que no oremos a Dios algo que va en contra de lo que Él ha establecido, en contra de su palabra. Pero, ¿cuántas veces Abraham no intercedió por alguien? E incluso lo vemos en la Biblia, que prácticamente es que parece que ha cambiado lo que Dios quería hacer. Dios quería hacer algo y Abraham oró, ¿no? Y hizo otra cosa diferente. Es que a lo mejor cuando aquí nos dice conforme a su voluntad, se está refiriendo a algo que sea conforme a Dios, ¿no? Algo que sea conforme a la voluntad general de Dios, que no vayamos a pedirle cualquier cosa. Yo creo que muchas veces cuando oramos a Dios
y no sé, Dios no hace o parece que no responde, muchas veces no es tanto porque no sea su voluntad, muchas veces es porque nos falta fe. Muchas veces es porque estamos dudando de que Dios lo vaya a hacer. De que Dios lo vaya a hacer. Sí que es cierto que Dios es soberano. Sí que es cierto que yo puedo estar orando con fe de que Dios vaya a hacer algo. Y ese no es el plan de Dios para mí. Y sí que puede no contestarme y yo luego voy a ver el porqué. Pero que pueda ocurrir eso no significa que yo no pueda estar orando con fe, sabiendo y creyendo que Dios va a orar. Vemos cuando Jesús ora y dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí vemos, ¿no?, como Jesús estaba pidiendo algo que él mismo sabía, obviamente, que Dios no iba a hacerlo, ¿no? También vemos allí su humanidad, que él era 100% hombre, pero también estamos viendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero eso no debe ser una excusa o un escudo para no orar con fe, para no orar creyendo al 100%, estando seguros completamente de que Dios va a obrar. Y me gustaría terminar leyendo de nuevo el pasaje aquí en Marcos, que dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por estos ejemplos que nos das en tu palabra. Gracias porque podemos abrirla y conocerte más y más y más cada día. Te quiero pedir, Señor, que tú pongas en el corazón de cada uno de nosotros el anhelo de conocerte más, el anhelo de orar a ti, el anhelo de aprender de ti. Te quiero pedir, Señor, que tú nos des fe, que nos des, aunque sea una fe pequeñita como un grano de mostaza, pero que sea una fe verdadera, que sea una fe con certeza, una fe sin ninguna duda, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a tener vidas de fe, a tener vidas en las que no dudemos de ti, Señor. Que cada vez sean menos las circunstancias en las cuales la duda se apodere de nosotros. Que cada vez sean más las circunstancias o las batallas que ganemos por fe, por creer en ti, por creer en ti al 100%, por estar completamente seguros de que tú vas a orar, por estar completamente seguros no solamente de que tú tienes el poder para orar, sino de que tú nos escuchas, nos oyes, nos contestas, obras según tu voluntad. Gracias, Señor, porque tu voluntad es perfecta y podemos confiar en ti, en tu voluntad, en que tú nos oyes, en que tú nos escuchas, Señor. Gracias por este tiempo y bendice ahora el tiempo